Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano, ¿no? Reflexiones. Sí, aquí son su celular. Hágame caso. Ya. ¿Qué fue eso? Reflexiones del pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Y bueno, vamos a estar en un debate aquí en vivo, en directo y a todo color, en Reflexiones del Pastor. Rodrigo también tiene permiso para transmitir el debate con la apologista católica Betty Valenzuela, y el moderador va a ser Rodrigo Calvo, así que a partir de ahora le doy paso a Rodrigo para que él lleve el debate. Bueno, buenas noches a todos. Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Esta noche tenemos el debate titulado María, Madre de Dios, y tendremos los dos expositores. Por un lado tenemos a Betty Valenzuela, representando a los cristianos católicos, y a Eduardo Gutiérrez, representando los cristianos evangélicos. Sin más preámbulos, vamos a darle el paso de presentación de 1 minuto a Betty Valenzuela. Betty, bienvenida. Sí, muchísimas gracias, Rodri, por aceptar ser el moderador. Eduardo, me siento muy a gusto aquí en tu canal. Muchas gracias también por la invitación a este tema, que para mí es muy hermoso. Este tema es uno de los dogmas marianos de la Iglesia Católica. Bueno, y en mi minuto, si me permiten, quiero agradecer primeramente a nuestro Dios por compartir su palabra, porque vamos a compartir la palabra de Dios, y quiero mandar un saludo totote a un grupo que Eduardo Gutiérrez está en ese grupo, que se llaman Los Testudos. Se lo prometí al buen Gibi, y pues también quiero agradecer, antes de finalizar este debate, a las personas, hermanitos, que me dan todo su apoyo, como es Daniel Colmenares, Josecito Garro, los dos sacerdotes, padre Carlos Mojica, el padre Lupe, y pues a todos mis hermanitos, y también un saludo a los que están aquí con Rodrigo también, que ya veo que hay bastante gente, y un saludo a la audiencia también de Eduardo Gutiérrez. Adelante. Perfecto, Betty, muchas gracias, y también damos el paso a Eduardo para que dé sus saludos y su presentación. Adelante, Eduardo. Claro que sí, muchas gracias, Rodrigo. Para el que no me conozca, mi nombre es Eduardo Gutiérrez y soy pastor evangélico, pastor cristiano evangélico. Y este es nuestro canal Reflexiones del Pastor. Hoy le voy a dar gracias a Dios, como siempre hago, porque Él me ayuda siempre en todo y cada uno de los debates que tengo, para exponer en su nombre la fe evangélica. Y le doy las gracias, a toda la audiencia que está aquí con nosotros. Por favor, compartan el video y una manito hacia arriba. Es todo, gloria a Dios. Ok, Eduardo, muchas gracias. Entonces, el debate está estructurado de la siguiente forma. Son 15 minutos de exposición, 15 minutos de refutación, 2 preguntas y 5 minutos de conclusiones. Cada pregunta tiene 1 minuto para ser formulada y 3 minutos para ser respondida, y va a empezar Eduardo Gutiérrez. Entonces, voy aquí, ya tengo listo el cronómetro. Cuando Eduardo me diga, podemos iniciar. Ok, momentico solamente, voy a poner mi cronómetro, también está yo sincronizado. Ok, dime cuándo. Cuando quieras, estoy listo. A partir de ahora. Ok. Bien, comencemos. Este debate se tratará de silogismos y no de la Biblia, porque en ningún texto bíblico se puede leer la frase María, Madre de Dios. Por lo tanto, se usarán silogismos como, por ejemplo, Jesús es el Señor, Dios es el Señor. Si Elizabeth le dijo María, Madre de mi Señor, entonces le dijo María, Madre de Dios. El otro silogismo es Jesús es Dios, si María es la Madre de Jesús, entonces María es la Madre de Dios. Los silogismos son una pobre manera de exponer una doctrina, porque de esta forma podríamos decir los siguientes silogismos también.
Dios puede ser tentado, no. Jesús fue tentado, sí, entonces Jesús no es Dios. Dios puede morir, no. Jesús murió, sí, entonces Jesús no es Dios. Yo podría pasarme el día lanzando silogismos que tanto católicos como evangélicos tildarían de falsos. Pero ¿por qué serían falsos? ¿Cómo serían falsos si los silogismos están basados en premisas verdaderas? Bueno, porque en la suma de premisas verdaderas no siempre el resultado es verdadero. Por ejemplo, ¿Dios es amor? Sí. ¿El amor se irrita? No. Entonces Dios no puede enviar a nadie al infierno. Irracional, ¿verdad? ¿Cómo es posible que católicos y muchos evangélicos usen el silogismo para creer que María es madre de Dios? La respuesta es pobreza de interpretación. La Biblia no se interpreta en base a silogismos, sino en base a lo que Dios dice claramente o en defecto puede ser aceptado teológicamente. Cada premisa debe ser analizada de forma independiente y no en suma con otras para dar el resultado que buscamos. ¿Jesús es Dios? Sí, pero en este caso estaba encarnado con una naturaleza humana. Su persona jamás dejó de ser Dios, pero lo que nació de María fue la naturaleza humana. Por lo tanto, María es la madre de Jesucristo. Y así la llama la Biblia directa y literalmente. Juan 2:1, al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea y ahí estaba la madre de Jesús. Juan 2:3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Hechos 1:14, todos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero como hablamos del tema María, madre de Dios, pondré como ejemplos 3 silogismos, 2 de los cuales mi oponente no estaría de acuerdo, a pesar de que están basados en las mismas premisas de continuidad lógica. 1, Jesús es Dios, sí. María es la madre de Jesús, sí. Entonces María es la madre de Dios. Bueno, con este sí está de acuerdo, pero sigamos. 2, María es madre de Dios, según mi oponente, sí. La madre de María es madre de ella, sí. Entonces es la abuela de Dios. 3, Jesús es el verbo, sí. El Espíritu Santo fue quien engendró a Jesús en María, sí. Entonces el Espíritu Santo es el padre del verbo. Mi oponente sabe que el verbo no puede tener 2 padres, así que estará en contra de llamar al Espíritu Santo el padre del verbo. Pero si mi oponente no acepta este silogismo, no puedes poner el de María, y diré por qué. Número 1, están basadas en iguales premisas. Número 2, si el proceso del nacimiento y encarnación del verbo da título de paternidad a los implicados, es un sofisma decir que María obtiene el título de paternidad y el Espíritu Santo no. Con solo este argumento queda derribado el dogma de la maternidad divina de María. Así que como quien engendró el verbo no llegó a ser padre porque el verbo preexistía, así la que lo llevó en su vientre no llegó a ser madre porque él preexistía. Pongamos otro ejemplo. Vemos que sacerdotes como Luis Toro declarando a María esposa del Espíritu Santo. Todo el que crea que María es madre de Dios está creyendo que María es la esposa del Espíritu Santo, porque él fue quien engendró el verbo en ella. Sigamos el silogismo. ¿Es el Espíritu Santo quien engendró a Jesús en María? Sí, entonces él es su esposo. Miren cuántas locuras aparecen cuando se usa el silogismo para interpretar la Escritura. Ahora mi oponente puede decir que la Biblia dice que Dios envió a su hijo nacido de mujer y por lo tanto Dios sí tiene madre. Bueno, para esto es necesario realizar una correcta exégesis a la Escritura. Veamos lo que dice la Biblia. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si usa este argumento, se olvidará de leer la otra parte que dice nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si entendemos este texto de manera literal, estamos diciendo que Dios estaba bajo la ley y esto la Biblia lo contradice. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es decir, que Dios en Gálatas 4 no está hablando literalmente, sino que está dejando saber en qué circunstancia su Hijo fue encarnado y vino al mundo. Por ejemplo, instrumento usado, una mujer, lugar, Israel, pueblo judío. Por eso vino nacido de mujer bajo la ley. Mi oponente dirá que Jesús al mismo tiempo es Dios y al mismo tiempo es hombre, así que todo lo que se adjudica a su naturaleza humana se debe de adjudicar a su deidad. Así que si se adjudica a María como madre de Jesús, de la naturaleza humana, se tiene que adjudicar también como madre de la deidad. Pero esto es falso porque Jesús en su naturaleza humana fue tentado en todo conforme a las Escrituras y la deidad no puede ser tentada. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Mi oponente alegará que la Biblia sí llama a María madre de Dios. Leamos Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Por qué mi oponente piensa que aquí dice madre de Dios y no lo dice literalmente? Porque continúa usando silogismos. Veamos, ¿Dios es Señor? Sí, entonces aquí dice María madre de Dios. Los silogismos se usan la mayoría de las veces para torcer la Escritura. Si nos detenemos a analizar el contexto de la palabra Señor en este pasaje sin usar silogismo, ¿qué es lo que encontraremos? Veamos. 1. ¿Cuál era la intención de Lucas en narrar esta historia?
Tanto Lucas como Mateo tuvieron la marcada intención de probar el mesianismo de Cristo y no su divinidad. De manera especial, al principio trataron de dejar claro que Jesús era el Mesías. Ambos narran el embarazo milagroso, ambos exponen la genealogía, etc. Por el contrario, Juan no se esmeró en probar el mesianismo de Cristo, sino su deidad y preexistencia. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No digo que Lucas y Mateo no le importara esto, sino que se esmeraron en el lado mesiánico de Cristo. ¿Acaso Lucas 1:43 rompe con el contexto y armonía del Evangelio de Lucas? Claro que no. Veamos el orden en el cual Lucas narra. Perdón. 1. Primero expone el precursor del Mesías, es decir, Juan. 2. La Virgen que es embarazada. 3. Confirmación del Mesías por boca de Elizabeth. 4. El nacimiento. 5. Confirmación del mesianismo de Jesús en boca de Ana y Simeón. En esto se basan los 2 primeros capítulos. Viendo que el contexto es probar que Jesús es el Mesías, debemos de hacernos la pregunta: ¿qué esperaba Israel? ¿A Dios o al Mesías? Es claro que al Mesías. Nadie en Israel le preguntó a Jesús si él era Dios, más si le preguntaron que era el Mesías. Veamos el mismo hijo de Elizabeth, ¿qué es lo que pregunta? Es decir, Juan. Lucas 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir? Es decir, el Mesías, o esperaremos a otro. ¿Cómo es posible que alguien crea que Elizabeth sabía que Jesús era Dios, pero Juan no lo sabía, siendo él el mayor nacido de mujer y quien preparó el pueblo para recibirlo a él mismo, a Cristo? ¿Qué importancia tenía Elizabeth para recibir una revelación que ni su hijo recibió? Peor aún, ¿cómo es posible que Elizabeth jamás transmitió esto a Juan, a su hijo Juan? Irracional pensar esto. ¿Sabían los apóstoles que Jesús era Dios? No, claro que no. Leamos Mateo 16 a partir del 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero veamos que el mismo Padre, ¿qué fue lo que el mismo Padre revela a los apóstoles? El verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es posible que a los apóstoles fue revelado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a Elizabeth le fue revelado directamente que Jesús era Dios mismo? Notemos que en este verso 17 la frase el Hijo del Dios viviente no se refiere al Dios Hijo, sino al Hijo engendrado, es decir, que había nacido de forma sobrenatural. Es claro que aún los apóstoles no tenían conciencia de la Trinidad y Dios no le había dado esta revelación. Esto viene después. Pero vayamos más profundo. ¿Qué era lo primero que debía de ser revelado a un judío? Que Jesús era el Mesías. ¿Por qué a Elizabeth no se le reveló que Jesús era el Mesías? Si creemos que la frase madre de mi Señor significa Dios, entonces no se le estaba revelando a ella que lo que estaba en el vientre de María era el Mesías de Israel, porque la palabra debía de significar en ese momento una cosa o la otra, o Dios o Mesías. ¿Qué era lo primero y esencial a revelar a un judío? La respuesta te da la interpretación de lo que significa esa palabra Señor. Si tú crees que lo importante era revelar que Jesús era Dios, entonces dice María, madre de mi Dios. Si lo importante era revelar que Jesús era el Cristo, entonces quiere decir madre de mi Mesías. Hay que entender que para los judíos el Mesías era rey y señor de los judíos. Por lo tanto, aunque Jesús no fuera Dios, igual era el Cristo, el hijo de David, era el Señor de Israel. Por lo tanto, no en base a silogismo, sino una correcta interpretación bíblica, existe un solo significado para la palabra Señor en Lucas 1:43, Mesías. La revelación bíblica es progresiva. ¿Cómo es posible que primero haya sido mostrado al pueblo que Jesús era Dios y luego que Jesús era el Mesías? Aunque el ángel indica que Jesús es el Mesías, luego esto es confirmado al pueblo por boca del profeta, como era costumbre en Israel. ¿Cómo sería posible que primero por boca de profeta fuera presentado al pueblo que Jesús era Dios en Lucas 1:43 y luego presentado que Jesús era el Mesías en Lucas 2:25 y 26? Ningún estudioso honesto de la Biblia encontraría esto conforme al modo en el cual Dios da la revelación, es decir, de manera progresiva. Pero cuando analizamos correctamente la Escritura, veremos que en toda la vida de Cristo se probó que él era el Mesías y solo después de su resurrección es declarado que Jesús es Dios. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Este texto es muy importante para comprender Lucas 1:43. Aquí Tomás dijo Señor mío, es decir, mi Mesías, mi rey, y Dios mío, es decir, mi Dios.
Otro argumento que puede exponer mi oponente es buscar analogías en el Antiguo Testamento, como por ejemplo aquí en Primera de Reyes capítulo 2, cuando Betsabé viene a hablar con el rey Salomón. Y bueno, estas son las analogías que exponen los católicos. ¿Cómo estoy de tiempo? Ok, me quedan 5 minutos todavía. Dice, del 19, vino Betsabé al rey Salomón para hablar por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. Hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Entonces, como Salomón es figura de Cristo, entonces Betsabé, es decir, la madre de Salomón, es figura de María, y así la tienen como, bueno, reina del cielo sentada a su diestra. Pero si analizamos bien este texto, vamos a ver que aquí no se le da pues ningún tipo de preferencia inusual a Betsabé. ¿Qué es lo que se le trae para sentarse? No es un trono, es una silla, por lo tanto era algo temporal mientras ellos hablaban. No hay nada que diga que Betsabé pues reina al lado de Salomón o algo por el estilo, porque los católicos dicen madre de Dios, y bueno, está en el cielo sentada a la diestra de Dios porque Betsabé estaba sentada a la diestra de Salomón. Yo no sé cuántas analogías traerá mi oponente del Antiguo Testamento, pero en todas se le dará pues una buena explicación para la gloria de Dios. Ahora, hay que comprender que las figuras no representan en 100% al cumplimiento. Por ejemplo, Salomón pecó mucho y Jesús no tenía pecado ni pecó en nada. Ahora, claro, un hombre, ¿cómo se va a comparar un hombre con la santidad de Dios? Sí, pero al menos fuera un hombre justo, ¿verdad? Si se quería comparar la justicia de Salomón con Cristo, hubiese sido un hombre justo, así como Job, por ejemplo, que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Igualmente era pecador, pero no a la manera de Salomón. Entonces, la figura no concuerda con el cumplimiento en todo. Salomón tuvo muchas mujeres y Jesucristo una sola esposa, la iglesia. Así cualquier figura que ella muestre del Antiguo Testamento, ella tiene que entender de que la figura no representa en el 100% a lo que es el cumplimiento. Así que no sé cuál figura mostrará. De manera especial, pues yo he probado, ¿verdad? Literalmente que todo lo que se usa, y es todo lo que ella va a usar, ella no usa ningún texto real, va a usar silogismos simplemente, y tal vez algún comentario teológico de algún reformado o algún protestante. Yo les recuerdo que nosotros somos solo escritura, así que respetamos cualquier interpretación de un padre de la iglesia, respetamos cualquier interpretación de un teólogo, respetamos cualquier interpretación de un protestante, pero nos sometemos solamente a lo que dice la palabra de Dios. Lo demás son simplemente testimonios, como lo mismo que estamos dando nosotros aquí. Estamos dando testimonio de lo que es nuestra fe. Espero que en la refutación ella lidie con mis argumentos, simplemente no los Eduardo no entiende o cuestiones como esas, sino que realmente lidie con estos silogismos y explique realmente cómo estos silogismos de una forma irrefutable prueban que María es madre de Dios, o entonces no habrá podido probar absolutamente nada. Y que recuerde que si expone padres de la iglesia, pues es muy permitido y es muy justo y es muy bueno, pero nosotros nos sometemos a la mayor autoridad, y esta es la escritura, la cual no da a María como madre en ningún texto. Recuerdo también que todo esto se escribió muchos años después de lo que pasó, así que en el momento en que si la iglesia estimaba que ella era madre de Dios, se dijera, y no se dijo. Tiempo. Listo. Perfecto, entonces ahora vamos a iniciar con los 15 minutos de Betty Valenzuela. Betty, ¿estás lista? Sí, claro, bien lista. Perdón, porque okay. se me cayó la pluma. Espérame. Déjame hacer. Voy a sacar otra.
Espérame. Vaya. Ay. Listo. Ok. Entonces, puedes comenzar a partir de ahora. Ok. Martín Lutero se ha de estar revolcando por todo lo que dijo Eduardo, pero ya lo dejaré en mi exposición. Martín Lutero se ha de estar revolcando en su tumba. Pero bueno. Vamos a hablar especialmente del tema María, Madre de Dios, ¿sí? Y para eso, ¿verdad? Como veo, tengo que probar que María es Madre de Dios y ahora también tengo que probar que Jesucristo es Dios. Lo primero es que Jesucristo es Dios, pero yo tenía preparado mi exposición del dogma. María, Madre de Dios, es uno de los dogmas de la Santísima Virgen María, porque son 4 dogmas, este es uno. Vamos a hablar nada más de María, Madre de Dios. ¿Qué es un dogma? Es una verdad de fe que siempre fue creída por la Iglesia, es decir, siempre ha existido, pero que ha sido proclamada por la Iglesia Católica en un debido tiempo, cuando ha sido atacado en ello, en lo que creen los cristianos católicos. Eso es un dogma. Ahora, cuando la Iglesia proclama un dogma, el católico está en el deber, ¿verdad? En esa enseñanza, ¿verdad? O sea, nosotros estamos obligados de cualquier manera a creer ese dogma que la Iglesia ha proclamado. No es opcional, ¿eh? Es un deber de todo católico creer en un dogma. Ahora, los dogmas han sido proclamados cuando la fe de la Iglesia ha sido cuestionada o ha sido puesta en duda. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? En el siglo IV, alguien que ya sabemos que fue Nestorio, y antes de Nestorio creo que fue Arrio, ¿verdad? Aquí me estoy acordando. Un grupo de hombres que decían que Cristo no es Dios. Y la Iglesia proclama, desde siempre ha proclamado que Cristo es Dios. Ahora, por eso la Iglesia en el siglo IV, proclamó que Cristo es verdadero Dios. Estoy hablando yo, cuando el dogma se proclamó. Ahora, ahí la Iglesia Católica proclama que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Significa esto que los cristianos antes del siglo IV no creían que Cristo fuera Dios? Tengo que hablar de la historia a fuerzas. Tengo que comprobar que antes del siglo IV ya se decía que María era Madre de Dios. Más adelante lo voy a decir. Pero claro que lo creían. Solo que nadie había cuestionado que Cristo fuera Dios. Nadie había dicho que Cristo no era Dios, perdón. Nadie, o sea, pero hasta que llega una herejía como la de Nestorio, ¿verdad? Ahora, y la Iglesia en defensa de la enseñanza de Cristo proclama que Cristo es Dios. Ahora, deben saber ustedes, los protestantes, que también tienen dogmas. Por ejemplo, son dogmas evangélicos. Uno de ellos es la sola escritura. Bueno, y hay muchos, pero ahorita vamos a hablar de que ellos también tienen dogmas. Ahora, bueno, también esto lo voy a decir, también yo iba a decir que la ciencia también nos ha dado dogmas. Me acordé, por ejemplo, del agua H2, que es lo que está tomando Rodri, ¿verdad? ¿Qué es H2O? ¿Es agua? Es agua simplemente, pero bueno, cierro el paréntesis. Esa es una verdad absoluta también, ¿no? Que la ciencia nos ha regalado. Bueno, la Iglesia le llama dogmas, verdades de fe que Cristo, verdades de fe, Cristo le entregó a esta Iglesia. Ay, escribo bien, fue Eduardo, perdóname, escribo peor que doctor. Yo soy la que hago mis exposiciones. Ahora, Cristo le entregó a esta Iglesia las verdades de fe. Ahora, escribo bien, fue la verdad. Bueno, les estaba diciendo, perdone, porque ya me trabé aquí.
Ahora, fue proclamado en el año 431, que yo creí que Eduardo me iba a salir con eso, ¿verdad? Que fue en el concilio de Éfeso cuando se proclama el dogma de María, Madre de Fe, por lo que acabo de explicar. Ahora, que fue también por el Papa San Clemente, ¿verdad? Y su festividad para los católicos, que es, para que lo sepan, es el 1 de enero. La festividad del dogma de María, Madre de Dios, es el 1 de enero. Ahora, ¿significa que hasta el 431 empezaron a creer los cristianos que María era Madre de Dios? Pues no, porque cuando un dogma es proclamado es porque en esa época fue cuestionado, como les decía anteriormente, fue cuando fue cuestionado el dogma, es decir, la enseñanza de la iglesia. Esto quiere decir que por siglos nadie había cuestionado que María era verdaderamente Madre de Dios. Ahora, esto, por favor, esto sí quiero que lo anoten. Esto es, lo que voy a decir es muy importante. Yo creo que es el centro de mi exposición. Los dogmas marianos son cristocéntricos. Todo dogma mariano, ¿verdad?, apunta a Cristo. Todo dogma mariano viene a defender la dignidad, deja subrayo esto, la dignidad de Cristo. No es para ensalzar a María, de ninguna manera. Es para defender la dignidad de Cristo. Ahora, como les decía, no venía a exaltar a la Virgen María. Ahora, esto es para dar gloria a Cristo. Se me está ocurriendo, por ejemplo, en el rosario es cristocéntrico. Todo lo que decimos en el rosario, el Padre Nuestro, nos lo enseñó Jesucristo. El Ave María es la salutación o el saludo del ángel a la Virgen María. Todo lo de la Virgen María es cristocéntrico. Entonces, este dogma nos enseña que María es verdaderamente madre de Jesús Cristo, hombre, y verdaderamente Jesucristo Dios. Ahora, por favor, no quiero que Eduardo me salga con que son dos personas en dos naturalezas, porque ya está cayendo en una herejía. Si Eduardo Gutiérrez acepta que Jesucristo es una persona con dos naturalezas, entregó el debate. Aunque se vaya que porque allá, bueno, eso es la refutación, porque estoy anonadada con lo que dijo ahorita, ¿verdad? Entonces, son dos son dos naturalezas en una persona. Ahora, Jesucristo hombre y Jesucristo Dios, ¿verdad? No son dos personas. Ahora, ¿cuál fue la herejía, lo que llevó a la iglesia a proclamar el dogma? Como les decía anteriormente, Nestorio, que todo mundo sabemos que es patriarca de Constantinopla en el año 429 más o menos, decía que Jesús eran dos personas. Esa es una herejía. O sea, ponía en duda lo que decía la iglesia, que Jesús es una persona en dos naturalezas, y él proclamaba lo contrario. Esa es la herejía de Nestorio. De ahí es donde viene el conflicto. Por eso, ahora sí voy a entrar a la Biblia. Por eso Juan capítulo 1, versículo 1 dice, vamos a leer, en el principio existía la palabra. Jesucristo siempre ha existido, Eduardo. Existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí está más claro que el agua, ¿verdad? Que la palabra Cristo, ya existía y que fue encarnado, que se hizo hombre como nosotros. Ahora, toma nota en Juan 1:14, que qué raro que este texto no me lo diste. Juan 1:14, ¿qué es lo que dice? Aquí para que no haya duda. Dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿De dónde sacan por ahí la gente que los apóstoles no sabían que Cristo era Dios? Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria que recibe del Padre, el único Hijo. En él todo era don amoroso y verdad. Eso es lo que dice Juan 1:14. En este texto es para que no haya duda que Cristo es Dios y es hombre a la vez. Cristo es Dios y es hombre, Eduardo. Si tú me dices que en el vientre de María Santísima solamente estaba Jesucristo hombre, vas a caer en una herejía peor que Nestorio. Ahora, aquí
aquí le damos la razón a la Iglesia Católica con estos textos bíblicos. Es decir, la palabra que es Dios, que se hizo hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó, se hizo uno como nosotros, obviamente menos en el pecado, ¿verdad? Ahora, y si queda aún duda, Eduardo, Pablo nos dice en Colosenses 2:9, ¿qué dice? Porque en él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. En él ustedes lo tienen todo. Por favor, me avisas cuando falten unos 3 minutos, Rodrigo, o no sé cuánto me queda. Pues él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Colosenses 2:9, pues él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Jesucristo es Dios. Los apóstoles sabían que era Dios. Ahora, en Dios está la plenitud de Cristo. Esto es lo que la iglesia defiende, Eduardo. La iglesia defiende que la plenitud de Cristo está en que es hombre y que es Dios. Esa es la plenitud de Cristo. Ahora, y pues por ende María es madre de Jesucristo hombre y madre de Jesucristo Dios. María es madre del Padre. Ahora, fíjate bien lo que dice la Iglesia Católica. Lo creas o no es lo que dice la Iglesia Católica. Dice que María no es madre de Dios Padre, Eduardo. Eso nunca lo vas a encontrar. La Iglesia dice que María es hija del Padre. Ojo, María es madre del Hijo y María es esposa del Espíritu Santo, que ese tema me gustaría también debatirlo contigo más adelante. María, esposa del Espíritu Santo. Sí, esto es lo que decimos los católicos desde siempre. No es madre de Dios en la eternidad, Eduardo. Es madre de Dios Hijo. Es madre de la segunda persona, pero también es Dios. Ahora, en Mateo 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si la Virgen María es la madre del Emmanuel, María es la madre de Dios. Así de fácil, así de sencillo. Otro conflicto que podrían decir, ¿cuánto? ¿3? Ok, otro conflicto, dicen que María no puede ser madre de Dios porque a Dios nadie lo creó, y eso es cierto, Eduardo, ahí se sacan un 10. María no es madre de la Santísima Trinidad, María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pueden decir, pero es que solo es madre de la persona de Cristo, pero aquí la pregunta es, ¿la persona de Cristo no es Dios? Me gustaría que eso me lo respondieras en tu refutación. O alguien puede decir, la mamá solo crea al cuerpo, pero no crea el alma. También ahí tienen razón. Dios es el que da el alma, eso lo sabemos todos, y eso es cierto. Pero cuando yo, por ejemplo, aquí voy a poner ejemplo, ¿no? Yo no he escuchado a nadie que digan, mira, ahí va doña Maggie, mi mamá se llama Maggie, ahí va Maggie, la mamá del cuerpo de Betty. Ahí va Maggie, la mamá del cuerpo de la enfermera de Betty. Es un absurdo, ¿no? Ahí va la mamá del cuerpo de Eduardo. Ahí va la mamá del cuerpote de Eduardo. Que te ves gordito, mijo, te ves gordito. Ahora, nadie puede decir eso, Eduardo. A mi mamá le han ido a preguntar, Maggie, aquí vive Betty, ¿usted es la mamá de Betty, la enfermera? Mi mamá le dice, sí, pues pásele para una curación ampolleta X, ¿ok? Ese es un ejemplo que se me ocurrió ahorita. Ahora, Lucas 1:41, al oír Isabel el saludo de María, Isabel se llenó del Espíritu Santo. Eduardo, tal vez Isabel no sabía, bueno, eso también te lo voy a decir en la refutación, porque no es momento de refutación. Ahora, a la luz de la Biblia, Eduardo, a la luz de la Biblia, Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Te hago estas preguntas, a la luz de la Biblia, porque tú dices que eres solo Biblia, yo sé que es uno de tus dogmas. ¿Jesucristo es Dios y hombre? ¿O a la luz de la Biblia, Jesucristo es solamente hombre? Porque si dices que Jesucristo es solamente hombre, Eduardo, yo te entrego el debate. Y si tú dices que Jesucristo es hombre y es Dios, me entregas el debate. Así de fácil, Eduardo, así de fácil. Y te tengo 2 preguntas muy buenas en la sección de preguntas. Sí, ahora, Lutero, Calvino, las iglesias históricas dicen que María es madre de Dios.
Yo no sé Eduardo que nació en el siglo XXI, ahora, que dice que no. ¿Qué dice Lutero? María es la madre de Jesús y madre de todos nosotros. Fíjate lo que dice Lutero, que no solamente es madre de Jesús Dios, sino también madre de nosotros. Aunque Cristo solamente fue quien reposó en su regazo. Si Él es nuestro, deberíamos estar en su lugar, ya que donde Él está, debemos estar también nosotros y todo lo que Él tiene debe ser nuestro. Listo, sermón de Navidad. Gracias. Muchas gracias, Betty. Y entonces vamos a pasar a los 15 minutos de refutación de cada uno. La refutación la dará inicio Eduardo Gutiérrez. Entonces, indícame cuando esté listo, Eduardo. Cuando quieras. Listo, a partir de ahora. Bueno, en realidad vimos, ¿verdad?, cómo nuestra amiga Betty se puso al parecer un poco nerviosa y no pudo, pues, expresar bien todo lo que ella quería expresar. Así que con gusto, pues le doy otro tiempo para que debatimos otra vez y que ella exponga todo lo que ella quería exponer. Porque en verdad yo no tengo nada que refutar aquí, es decir, ella lo que hizo fue una defensa de la deidad de Cristo, lo cual no está en juego en este debate. Así que sus argumentos no han sido casi ninguno referente a lo que estamos debatiendo el día de hoy. Yo también estoy de acuerdo en que Jesús es Dios y en todo lo que ella dijo de que Jesús es Dios, pero aquí estamos diciendo, aquí estamos debatiendo sobre María, no sobre Jesús. Voy a repasar algunas cosillas que ella dijo, ¿verdad? Pero no puso ningún argumento en realidad. Ella simplemente defendió su doctrina católica. Él dice que el dogma es una verdad creída siempre por la iglesia, entonces es importante que haya sido creída por los apóstoles. Por lo tanto, en las cartas de los apóstoles, es decir, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, ella debe demostrar, ahora en su tiempo de refutación, debe demostrar las pruebas de eso que ella está diciendo, que ese dogma fue creído siempre por la iglesia, porque la base de la iglesia y de la enseñanza de la iglesia, ¿quiénes son, Betty? Los apóstoles. Los apóstoles son la base, ¿verdad? Y no solo el testimonio de Cristo, porque el testimonio de Cristo y todo lo que pasó en el Evangelio, luego entonces fue discernido y entendido por los apóstoles. Así que lo que ellos hablaron, si siempre creyeron que María era madre de Dios, debieron de haberlo anotado ahí por alguna esquinita, y aunque sea una esquinita, espero que ya prevé. Ella dijo algo bien importante, y es que los católicos están obligados a creer en ello. Es decir, que ella no cree esto porque ella lo ve en la escritura, ella no cree esto porque ella lo puede discernir y porque puede ver que es una verdad clara, sino que ella cree esto porque está obligada a creer en esto. Si ella quiere ser católica, aunque ella entienda que todo lo que yo le dije es cierto, que los silogismos no son prueba ninguna para creer que María es madre de Dios, que se pueden usar inclusive silogismos para hablar una locura semejante a lo que María es madre de Dios, aunque ella entienda todas estas cosas, porque todo esto se va a ir en su mente, todo lo que aquí se habló, ella no va a poder hacer nada con eso, porque ella está obligada a creerlo. Entonces ahí la entiendo. Ella dice que en el siglo IV, el siglo V, se desarrolla el concilio de Éfeso porque aparece una herejía y el que hizo ese concilio fue el Papa Clemente, ya dijo, creo que nombró Clemente. Bueno, yo no sé si ya sabe que el Papa estuvo en contra de la realización de ese concilio. ¿Por qué razón? Porque ya le había decretado que Nestorio era hereje, así que no era necesario realizar ese concilio. Pero Cirilo, pues es el que le pide, insiste, Cirilo de Alejandría, y entonces que se realiza el concilio. Otro día podemos debatir de ese concilio, fue completamente desastroso. Todo lo que ella hizo fue defender la divinidad de Cristo, lo cual yo estoy de acuerdo. Ella dijo que los dogmas marianos defienden la dignidad de Cristo. A ver, vamos a entrar claro que esto. El de llamar a María madre de Dios no prueba que Jesús es Dios. Las pruebas de que Jesús es Dios es la paternidad del Padre. ¿Ok?
Es decir, para probar que Jesús es Dios, hay que probar que Jesús no fue engendrado por un hombre. Por eso la Escritura, las pruebas que muestra, nunca son que la prueba para saber que Jesús es Dios es que María es madre de Dios. ¿Qué evangelista dijo eso? ¿Cuál de los 4 evangelistas escribieron algo así? No. ¿Cuáles fueron las pruebas que ellos mostraron? Juan mostró la eternidad de Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y también Marcos muestra la eternidad de Cristo en todo su evangelio. Mateo y Lucas, ¿verdad? Muestran de la manera que Cristo se concibe. Entonces cada uno da la prueba de la dignidad de Cristo en referencia a la deidad. No se necesita poner ninguna otra prueba. Si ellos no entendieron que se necesita otra prueba, ¿quiénes somos nosotros? O alguien, o los católicos, o algún grupo religioso, para exponer otra prueba. ¿Cuántas más pruebas si Jesús fue engendrado del Padre? ¿Ok? ¿Y cuántas más pruebas si él mismo decía que el Padre y él eran uno solo? Entonces, las palabras propias de Jesucristo prueban su deidad. La deidad de Cristo no necesita ser probada. Ahora, siempre hay herejes, claro, pero los herejes se combaten con la Biblia, con la Escritura. El propio Pablo dijo que el que predicara un evangelio diferente al que ellos habían predicado sea anatema. Es simple. Oye, ella dijo algo interesante. Me quiso como un poquito refutar en la exposición. Dijo, ¿cómo que los apóstoles no sabían que Jesucristo era Dios? Y dice la Biblia y la palabra se hizo carne. Betty, tiene que saber que eso se escribió en el año 90. El Evangelio de Juan se escribe en el año 90. Claro que en ese tiempo, yo dije bien claro que después de la resurrección, escucha mi exposición, los apóstoles sabían ya que Jesús era Cristo. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, y luego Pablo lo aclara más profundamente. Juan escribe esto un montón de años después, cuando ya ellos sabían que Jesús era Cristo, era Dios, que Jesús era Dios también. Ahora, yo probé que la revelación era progresiva, así que ese argumento es erróneo. Ella dice que la Iglesia Católica cree que María es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Qué curioso. Ella no sabe que el Padre, la deidad la deidad es una sola. Ella no sabe que la deidad es una sola. Ella piensa que son 3 dioses. Que un Dios es padre de los seres humanos y el Verbo y el Espíritu Santo no son padres de los seres humanos. A ver, el Padre es padre solamente en referencia a dentro de la deidad. ¿Ok? Ahora, todos nosotros somos hijos del Padre, somos hijos del Hijo y somos hijos del Espíritu Santo. El Padre como tal tiene un solo hijo. ¿Ok? Que es el Verbo. ¿Ok? Y nosotros somos hijos adoptados de la deidad. Somos hijos de Dios. No solamente hijos del Padre. ¿Cuál era uno de los nombres que se le da a Cristo? Profetizado en Isaías, Padre eterno. Ese nombre está mal puesto porque Jesús no es Padre. ¿Y quién es Jesús? ¿Hermano tan solo de nosotros? No. Entonces, es decir que María no es hija del Verbo eterno. Y María no es hija del Espíritu de Dios. María tan solo es hija del Padre. Y entonces esposa del Espíritu Santo, por lo tanto es cuñada del Padre, sería cuñada del Padre, en ese caso sería cuñada del Padre. Y a la misma vez, una relación rara con el Verbo. Sigamos. Yo nunca he dicho que hay 2 personas en Cristo. Claro que hay una sola persona en Cristo, pero hay 2 naturalezas. Y las 2 naturalezas están bien delineadas y la unión hipostática dice que no pueden mezclarse, ni pueden confundirse, ni pueden absorberse, ¿verdad? Porque si no, entonces caerías en otras herejías como el eutequianismo, en que se nació en el Concilio II de Éfeso a raíz del dogma de María, Madre de Dios y todas esas cosas. Tú dices que creer que María es madre de... ya. Vamos a entender algo. Fíjense la cuestión de que hay aquí. ¿Por qué razón la única persona que conserva, y por eso cuando alguien llama a María Madre de Dios, sin querer, vamos a decir así, la está haciendo diosa?
No porque digan que es madre de Dios, sabemos que ella no hizo a la deidad, eso lo sabemos, sino por el título. ¿Por qué razón? María es la única persona que conserva su paternidad por toda la eternidad. ¿Acaso alguien piensa que nosotros vamos a ser siempre padres, siempre hijos, siempre hermanos? No sé, el que tenga sus padres en el infierno va a estar huérfano por toda su vida en el cielo. Los hijos son prestados, la Biblia lo dice. Cuando yo muero, aunque mis hijos me sigan recordando como padre, realmente en la eternidad yo no voy a ser padre por siempre, ni tampoco esposo por siempre. La misma Iglesia Católica dice hasta que la muerte los separe. Inclusive el Señor dice que en el cielo seremos como ángeles que no se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? La misma Escritura da la posibilidad de una mujer volverse a casar, un hombre volverse a casar si es viuda. Bueno, eternamente será esposo de quién o será esposa de quién. ¿Por qué razón María es la única persona que conserva su maternidad por siempre, por toda la eternidad? Aunque no es desde la eternidad, si es hasta la eternidad, porque de ahora en adelante hasta la eternidad la tienen como madre de Dios. Eso es hacer la diosa. Eso es ponerla en un lugar que ningún ser humano está, y no por orden de importancia, por santidad, ni nada por el estilo, sino que tiene una paternidad que es eterna. ¿O en qué momento? Una pregunta que yo le hago a Betty, para que ella responda. ¿En qué momento acaba la maternidad de María? ¿Alguna vez acaba? No, entonces hasta la eternidad. Bueno, y me hablaste de Martín Lutero, ¿verdad? Yo te dije bien claro que yo soy solo escritura. Yo respeto lo que creyó Lutero, lo respeto mucho. Así como los hermanos que me ven aquí respetan lo que creo yo, pero yo no les dicto doctrina a ellos. Es decir, porque yo diga algo en un debate, tú no le puedes decir a ningún evangélico, el pastor Eduardo dijo tal cosa. Nosotros no estamos bajo la autoridad dogmática de ninguna expresión teológica salida de la boca de un hombre, sino que estamos solamente bajo la autoridad de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Como te dije, ¿verdad? Yo creo que no expusiste a María, Madre de Dios, en tu exposición. No la expusiste. Defendiste la divinidad, la deidad de Cristo, lo hiciste muy bien. Te felicito. Sé que te pusiste nervioso, así que esperaba. Me imagino que tenías más argumentos para defender tu doctrina, pero no los expusiste. No los expusiste. Así que bueno, en la otra, te doy oportunidad para un segundo debate sobre el tema para que tú dejes posición de todo lo que tú creas. En cuanto a mí, ya yo expuse mis argumentos. Espero que no solo sea contradicho lo que yo he dicho ahora en estos 15 minutos. Espero que ella refute mis argumentos iniciales. ¿Ok? Que refute mis argumentos iniciales, que combata mis argumentos iniciales. Bueno, me quedan 12 minutos, pero realmente un tiempo de exposición se debe aprovechar para exponer, para refutar. Un tiempo de refutación es para refutar y no hay nada que refutar. No expusiste ningún argumento. Así que aquí termino. No quiero más porque no quiero hablar por gastar el tiempo. Entonces, hasta aquí. Ok, Eduardo, entonces te quedaron 2 minutos exactos. Vamos a parar el tiempo, a saludar a todos los que están presentes en el debate, siguiéndolos, a Eduardo y a Betty en este interesante tema. Vamos a pasar a los 15 minutos de refutación de Betty Valenzuela. Betty, ¿estás lista? Espérame, porque voy a buscar aquí los textos en la computadora. A ver si me deja esta cosa. Bueno, ok, ya, puedes dale, comenzar listo. a partir de ahora. Ay, mi hijo, digo, Martín Lutero se ha de estar revolcando y los padres de la iglesia. Mira nada más, dijiste muchas cosas que espero que me alcance el tiempo. Dices que los católicos decimos que madre, pero que María es madre de Dios, pero las pruebas históricas
Ay, no, es que no, escribo bien feo. Esa no, perdón, Eduardo. Bueno, no son silogismos que los has utilizado desde tu primer exposición. Te voy a leer Lucas 1, 41, 43. ¿Sale? Déjame porque Lucas 1. Ay, a ver si me alcanza el tiempo, Eduardo. Lucas 1, 40. Y fíjate, ese texto ni te lo iba a dar. 41 en adelante. Si lo busco de la Reina Valera, sí, aquí está. Es mejor. Vamos a ver. Vamos a ver, Eduardito, ¿qué dice Lucas 1, 41 en adelante? Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahí vamos a ver que tal vez Elizabeth no sabía que Jesús era Dios, ¿ok? Pero aquí dice que el Espíritu Santo, ni modo que digas que él no lo sabía, Eduardo, quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Perdón, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concedes tú a mí que la madre de mi Señor venga a mí? A ver, Eduardo, a ver, aquí algo como que no cuadra. Tú dices que eres sola escritura. Todo ser humano que quede lleno del Espíritu Santo va a comprender que ese hijo que María traía en su vientre era su Señor, era Dios. Si tú me dices que cuando Isabel dijo que mi Señor no se refería a Dios, entonces tú dime a qué Señor se refería. ¿Al Señor don Rodrigo? ¿Al Señor don Eduardo? ¿A cuál Señor se refería, Eduardo? Todo cristiano va a decir que era Jesucristo Dios y Jesucristo hombre, ¿ok? Así es que ahí te diste un balazote en el pie. ¿Qué dices? Esa es una herejía, Eduardo, que espero que pidas perdón cuando dijiste que Isabel no sabía que Jesucristo era Dios, que ese niño que traía María en su vientre no era Dios. No, ahí sí de plano, ¿eh? Ahora, también dices que los apóstoles no sabían que Jesucristo era Dios, Eduardo, por favor. Juan 1:1, ya te lo leí, que mismo los apóstoles dicen que la palabra se hizo carne y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. También te leí Juan 1:14, también, es más, pero mira, te voy a leer Mateo 1:21. Vamos a ver, Mateo 1:21. Vamos a ver si los apóstoles sabían si Jesucristo era Dios, porque a lo mejor los apóstoles no sabían, ¿verdad? De la Reina Valera. Dice, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Reina Valera 1960. ¿Cómo crees que los apóstoles no iban a saber que esa persona, Jesús, iba a salvar a los hombres de sus pecados? Eduardo, ¿qué hombre humano salva a los hombres de sus pecados? ¿El señor Rodrigo? ¿El señor Eduardo? ¿El señor Daniel Colmenares? ¿El señor José Garro? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo vienes tú a decirme que los apóstoles no sabían que Jesucristo era Dios, Eduardo? Tus seguidores te van a regañar por lo que acabas de decir. Ahora, es que hay muchos textos que dicen, Filipenses también 2:6, versículo 6 también dice, Eduardo, ay, no. ¿Qué más dijiste aquí? Dices que solo Santo Tomás lo reconoce. Eduardo, o sea que tú lo que quieres decir, mira, tú lo que quieres decir es esto, que hasta que Tomás lo dijo es cuando ahí supieron que era Dios. Eduardo, yo soy enfermera, mi mamá no sabía que yo iba a estudiar enfermería, es más, ni yo sabía. ¿Quiere decir que mi mamá no es la madre de la enfermera Betty? Claro, mi mamá es la mamá de la enfermera Betty. Vamos a suponer, te voy a comprar tu premisa. Los apóstoles no sabían que Jesucristo era Dios, que es una herejía, pero me voy a poner de tu parte. Los apóstoles no sabían que Jesús era Dios. Te pregunto, Eduardo, ¿Jesucristo era Dios? Ya dijiste que sí, así es que me acabas de entregar el debate, Eduardo. ¿Qué más dijiste? Bueno, ¿estás de acuerdo que Jesús es Dios y quiere decir que en el vientre de María Santísima estaba Jesucristo hombre y Jesucristo Dios? Entregaste el debate y diste vueltas y vueltas. Ahora, tú dices que el debate es de María, pero
pero que yo me salí del tema, Eduardo. Yo hablé de la divinidad de Jesucristo, porque tú hablaste, tú dijiste que los apóstoles no sabían que Jesucristo era Dios. Yo tenía que decir eso, Eduardo. Esa es una herejía del tamaño del mundo, ¿eh? Estás cayendo, estás a un pasito de caer en el error. Es más, no de Nestorio, de Arrio. Tú te vas a hacer arriano, mijo. Dios, es más, ¿sabes qué, Eduardo? Jehová te reprenda, mijo. Jehová te reprenda de veras. Ahora, tú dices que yo muestre que antes, que después de los apóstoles creían en María, Madre de Dios. Mira, aquí te tengo una sorpresita. Te voy a hablar de historia, porque tú dijiste que te hablara de historia. Aquí voy a hacer un paréntesis. Fíjate, Eduardo, que un discípulo tuyo, para que sepas, un discípulo tuyo ayer debatió con el padre Carlos Mojica. Es discípulo tuyo, tú lo debes de conocer. Busca el debate. Aquí está con Rodrigo. Y él dijo que 2 papas se habían asesinado, Eduardo. Cuando el padre Carlos Mojica le pregunta a tu discípulo, a ver, discípulo Eduardo Gutiérrez, ¿me da los nombres y las fechas de esos papas que se asesinaron? ¿Sabes qué respondió? O sea, claro, yo sé mucho Biblia. Y allí estaba googleando y no encontró nada, Eduardo. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Que él nos va a dar clases de historia. Tú estás igual que, pues es que es tu discípulo, mijo, es tu discípulo. Ahí va la prueba. Estoy hablando del siglo, déjame decirte, vamos a hablar del año 250, Eduardo. Del año 250, tú sabes que hay un papiro que se encontró, ¿verdad?, que dice que hay una oración, que es esta: bajo tu amparo nos acogemos, Santa María, Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, que yo lo rezo todavía desde que yo era niña, ¿ok? Se trata de un tropario, himno bizantino, es quizás el texto más antiguo que conservamos, en que se llama Teotocos a la Virgen, en un contexto oracional e invocativo. Búscalo, te voy a dar la fuente para que no digas que me fui a Google. La fuente está en Rylands, no sé inglés, pero bueno, se escribe Rylands, soy una mensa en inglés. Papiros, colección en la Universidad de Manchester. Búsquelo, mijo. Año 250. ¿Quiere más? Tengo más, pero no hay tiempo. Tengo muchos textos de patrística de la historia, Eduardo, y no como tu adepto que debatió con el padre Mojica, que a mí me dio pena ajena, de veras, ¿eh? Ahora, tú, fíjate, cometiste un error del tamaño del mundo. Acabas de decir que el concilio de Éfeso no fue aprobado. Eduardo, es que para ti ningún concilio católico es aprobado, ¿o sí? Porque si tú dices que Éfeso no es aprobado, que es una herejía, que sí es aprobado, porque los concilios los hace la misma iglesia. Trento dice que María es Madre de Dios. ¿Cómo le hacemos? O sea, todos los concilios que me están mencionando son católicos, Eduardo. ¿De dónde sacaste que no era aprobado por la iglesia? Que el Papa lo rechazó, Eduardo. Y tienes razón cuando dijiste tú que Nestorio le estaba diciendo al Papa que si era el concilio. Ahí tiene razón. Pero estamos hablando de concilios católicos. Ahora, tú dices que ¿dónde dice que María es Madre de Dios? Eduardo, ya te di muchos textos bíblicos, pero si me alcanza el tiempo, te voy a dar más. Te voy a dar uno más. Mateo 2:14. A ver si lo tengo por aquí lo tenía. Mateo. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Mateo 2, de la Reina Valera 1960. Dice: y al entrar en la casa, Mateo 2, versículo 11, Reina Valera, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Ahí no dice al niño con su madre María, que es madre solamente del cuerpo de Cristo. Si hay un texto bíblico, Eduardo, que diga que María es solamente madre del cuerpo de Cristo, me hago evangélico y me hago tu discípula. Y hablo de historia como tu discípulo. Otra vez, si al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Eduardo, no me digas, tú no me vas a decir que los apóstoles eran politeístas, mijo. Los apóstoles sabían claramente, y la gente de ese tiempo, los cristianos, bueno, yo estoy diciendo que los magos eran apóstoles, ¿no? Pero, por favor, Eduardo, ¿de dónde sacaste que nadie sabía que Jesucristo era Dios? Y tú me dices, dame un texto que diga que María es Madre de Dios.
aquí te lo estoy dando. Y vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. El contexto no me dice que la Virgen María o José o alguna otra persona que estaba ahí, levántense y son unos idólatras. Jesucristo era Dios y Jesucristo es Dios. ¿Qué más dijiste? Mencionaste Gálatas 1:6, Eduardo, y tú dices que predica un evangelio diferente y que tú eres solamente Biblia. Vamos a ver si tú eres solamente Biblia, Eduardo. Mateo capítulo 2 de la Reina Valera, dice el Padre Santo Luis Toro, aunque le quitaron sabiduría. Mateo 2:14 de la Reina Valera 1960. ¿Qué dice? Ay, no, espérame, esa no. Perdóname, Eduardo, ¿eh? Es que estoy nada más con una mano, ¿eh? Ahí va, Eduardo. Es Lucas 1:46. Vamos a ver si tú eres puro Biblia, Eduardo. Entonces, María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Te lo voy a parafrasear. Y desde hoy todas las naciones me llamarán dichosa. Eduardo, tú que eres solo Biblia, ¿tú le llamas a María dichosa o bienaventurada? Nunca te he escuchado en tus prédicas, ¿eh? Nunca, pero tú eres solo Biblia. Pero bueno, ahí ahora tú dices, de Eduardo, tú dijiste que yo pienso... Faltan 3 minutos. Tú dices que yo pienso que son 3 dioses, Eduardo. ¿Cuándo yo dije eso? Arrepiéntete, Eduardo. Que Jehová te reprenda en el nombre de Lutero, Eduardo. Y te voy a decir que yo no digo que son 3 dioses. En mi exposición yo dije, hablando de Jesucristo, es una persona con 2 naturalezas. Es un Dios con 3 personas distintas, Eduardo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y te lo voy a comprobar, Eduardo. Yo tengo más de 40 años de ser católica y en las misas que voy, profesamos el credo, mijo. Y en cada misa, ¿sabes qué decimos, Eduardo? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí donde se dice creo en 3 dioses, mijo. Tienes que pedir perdón, Eduardo, ¿eh? Y a Jehová. Ahora, tú dices que María es hija de Dios y Dios es uno. Te aplaudo. María es hija de Dios porque María también fue una persona humana como tú y como yo, Eduardo. Después, si quieres, vamos a debatir los otros 3 dogmas de la Santísima Virgen María. Ahora, tú dices, o sea, tú te burlas que entonces Jesucristo tuvo abuelos, tuvo tíos. Eduardo, otra vez la pregunta, ¿Jesucristo fue verdaderamente hombre? Dijiste que sí. ¿Cómo le vamos a hacer ahí, Eduardo? Te estás contradiciendo tú mismo, mijo. Mira, yo veo que ya no supiste ni qué decir, Eduardo. No sé si no te preparaste bien o si es toda tu argumentación. Me regalaste hasta 2 minutos. Bueno, quiero que me lo regales. Dices que, fíjate, aquí me diste la razón y otra vez me entregaste el debate. Tú dices que las naturalezas no pueden absorberse porque Jesucristo es uno. Me entregaste el debate, Eduardo. Si la naturaleza de Cristo no se pueden disolver, entonces quiere decir que en el vientre de María Santísima estaba Jesucristo, una persona con 2 naturalezas. Espero que me lo niegues para decirte que eres un hereje. Ahora, ¿qué dices? Tú dices que María no es madre porque no es... ¿Qué? Ay, es que escribo bien feo, de veras. Eduardo, espero, Eduardo, que te arrepientas de todo corazón por lo que acabas de hacer, por lo que acabas de decir, mijo. Por aquí te tenía una sorpresita bien bonita. Vamos a ver Isaías 7:14, a ver si me alcanza el tiempo. Isaías 7:14, Eduardo. Y dices tú que no sabían que Jesucristo era Dios. Bueno, vamos a ver. Isaías 7:14. Es que estoy aquí en la computadora, ¿eh? Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, Reina Valera. He aquí que la Virgen recibirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, mijo. Gracias. Tiempo. Perfecto, entonces vamos a pasar, bueno, antes que todo, saludos a todos los que están siguiéndonos
en mi canal Rodrigo Calvo y en el canal de Eduardo Gutiérrez, reflexionesdelpastor.com. Vamos a pasar en esta sección a las preguntas. Tendrán 1 minuto para preguntar y 3 minutos para responder la pregunta. Entonces, en este orden de ideas, creo que Eduardo comienza preguntando. Eduardo, ¿estás listo con tu pregunta? Claro, estoy listo con mi pregunta. Adelante, Eduardo. Ok, Betty. Tú dijiste, tal vez es cierto, Elizabeth no sabía que Jesucristo era Dios, pero luego me dices que yo cometí una herejía al decir que Elizabeth no sabía que Jesucristo era Dios. Mi pregunta es, si tú dices que aceptas que es posible que Elizabeth no supiera que Jesucristo era Dios, ¿cómo me acusas de hereje o de herejía al yo decir que ella no sabía que Jesucristo era Dios? Y hablo de ella, no del Espíritu Santo. Tú hablaste de ella. Ok, esta es mi pregunta. Betty, ¿quedó clara la pregunta? Perfectamente. Bueno, entonces a partir de este momento tienes 3 minutos. Adelante. Eduardo, por favor, mi hijo, ponme atención en lo que estoy hablando, Eduardito lindo. Ah, que por cierto me saludas a tu esposa, tenemos un debate, tu esposa y yo pendientes. Eduardo, por Jehová, mi hijo, por Lutero que se está revolcando en la tumba, Eduardo. Yo te dije, Isabel sabía que Jesucristo era Dios porque se quedó llena del Espíritu Santo. Y te dije yo, bueno, siguiendo tu premisa, te la compro. En ningún momento dije yo que yo acepto que Elizabeth no sabía que Jesucristo era Dios. En ningún momento dije yo eso. Porque si no, entonces tú y yo, Eduardo, ya estuviéramos cayendo en una herejía y vamos a hacer una secta tú y yo. Tú eres el pastor y yo cobro el diezmo. ¿Qué te parece, mijo? Esa es mi respuesta. Adelante, Rodrigo. Perfecto. Vamos a parar el tiempo. Quiero preguntarles a ambos si las preguntas van a ser intercaladas o Eduardo va a hacer de una de sus 2 preguntas. Intercalada. Perfecto. Entonces, Betty, prosigue con tu pregunta. Eduardo, con el corazón en la mano y como cristiano que dices que eres. Cuando Juan saltó en el vientre de Elizabeth, ¿Juan saltó por un señor cualquiera o saltó de gozo por el Señor, el Emanuel, Dios con nosotros? Esa es mi pregunta. ¿Entendiste la pregunta, Eduardo? Claro, perfectamente. Muy bien, entonces a partir de este momento tienes 3 minutos para contestar. Adelante. Ok. No sé a qué le llama Betty un señor cualquiera, ¿verdad? Porque el Mesías no es un señor cualquiera. El pueblo de Israel esperaba el Mesías y Juan el Bautista era quien prepararía el camino al Mesías. Ahora, ¿quién es el Mesías? No solo Juan el Bautista creía que él era Señor. Aquellos ciegos que decían hijo de David significaba príncipe, rey, que tenía acceso a la corona de Israel. ¿Y quién era el rey de Israel si no es el Señor de Israel? Ahora, nota que todo Israel tenía conocimiento que el Mesías era el rey de Israel. El propio Poncio Pilato, ¿qué es lo que coloca arriba de su cabeza? El rey de los judíos. ¿Por qué razón Herodes manda a matar a los niños, Betty? Porque Herodes era ¿qué, Betty?
era el rey de Israel. Y Herodes pensaba que llegando al Mesías, como el Mesías tenía el poder de ser el rey de Israel, el señor de Israel, entonces le iba a quitar a esos reinados y por eso manda a matar. ¿Acaso tú crees que Señor es como Rodrigo, como tú dijiste, el Mesías? ¿Tú crees que Mesías, el ungido, si un profeta se le llamaba Señor, cuánto más al profeta prometido, al ungido de Israel, al enviado de Dios para salvar a su pueblo? Yo te aseguro que para los judíos el Mesías es lo más importante que puede caminar sobre la tierra. Entonces, si un profeta y un rey llamaban Señor, ¿cómo tú crees que ese es cualquier señor? El Mesías príncipe, cualquier señor, no había que creer que él era Dios. Solamente con creer que él era Mesías, todo el mundo debía de inclinarse ante él. Entonces dejó claro que eso que tú dijiste de, ay, ¿tú crees que el Señor es cualquier señor? Bueno, eso fue una mala jugada, ¿eh? Porque aquí se está hablando de Mesías, se está hablando del Salvador de Israel. Así que con eso queda contestada tu pregunta. Perfecto, gracias Eduardo. Vamos a pasar entonces en este momento con la segunda y última pregunta de Eduardo. Eduardo, puedes formular tu pregunta, adelante. Ok. Betty, tú dijiste que los apóstoles sabían que Jesús era Dios. Vamos a ver, ¿verdad? En Mateo 14, 32 al 34, en el 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Yo quiero que tú me respondas que si el adorarlo es significancia de que ellos pensaban que Jesús era Dios, porque en este caso Juan en el Apocalipsis también pensaba que el ángel era Dios. Y aquí lo que dicen, eres hijo de Dios. Entonces mi pregunta es, explícanos, ¿por qué tú crees, si sabiendo que Juan inclusive podía adorar a un ángel, aunque el ángel no le permitió, y aquí dice hijo de Dios, no dice Dios? ¿Por qué tú dices que todos ellos sabían que él era Dios? ¿Y quién más estaba allí? Porque tú dices, ay, si María lo hubiese visto idólatra, pero ellos estaban en medio de una barca, en el medio del mar, Betty. O tú no sabes dónde estaban ellos. Ellos no estaban en el medio del pueblo, ellos estaban en medio de un bote. Esa es mi pregunta. ¿Entendiste la pregunta, Betty? A ver, ¿cuál fue la pregunta en sí? Que si sabían ellos que Jesucristo, o sea, que porque lo adoraron era Dios. Otra vez, por favor, Eduardo. Claro. Es que hablan mucho, mijo, resúmela. Claro. En el Apocalipsis, Juan adora a un ángel. Y tú dices que aquí la prueba de que ellos sabían que él era Dios era que lo adoraron y que las personas que lo rodeaban, María, etcétera, etcétera, no les gritaron, idólatra, idólatra. Bueno, entendiendo, Betty, que ellos estaban en medio del mar en un bote y que no había nadie que los viera, y que ellos lo que dicen que es hijo de Dios, no Dios, y que ellos incluso podían adorar a un ángel, ¿por qué tú dices, cómo tú pruebas que aquí ellos sabían que él era Dios? ¿Te diste la pregunta, Betty? Sí. Perfecto. Entonces tienes 3 minutos a partir de ahora para comenzar, para contestar. Adelante. Que cómo sé yo que se referían a Dios verdadero cuando lo adoraron. Bueno, tú sabes que creo que a Pedro también lo adoraron, ¿ok? Pero aquí en Mateo 14:33 de la Reina Valera 1960, Eduardo, Reina Valera dice, Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Eduardo, a la luz de la Biblia,
¿A quién se le adora? ¿A qué Dios se le adora? ¿Que no es a Jesucristo? ¿Que no es al Emanuel Dios con nosotros, Eduardo? Y voy a ser otra vez sarcástica, Eduardo. Otra vez voy a usar el sarcasmo, Eduardo. Supongamos que los apóstoles no saben que Jesucristo era Dios. Otra vez. Supongamos que los magos, porque no dice reyes, dice magos, tampoco sabían. Ellos le adoraron porque eran idólatras. Te voy a comprar otra vez tu premisa, Eduardo. Eduardo Gutiérrez, y espero que en tus 5 minutos de conclusión me respondas esto. ¿Jesucristo es verdaderamente Dios? Ya lo dijiste que sí. No entiendo yo a qué quieres llegar. O sea, la Biblia, como dices tú, es clara. Y tú dices que eres solo Biblia, Eduardo. Mateo 14:33, Reina Valera. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, Eduardo, todos los cristianos sabemos que Jesucristo es Dios. Solamente, Eduardo, los mesiánicos, porque hay judíos que todavía están esperando al Mesías. Pero tú eres cristiano, Eduardo. Tienes muchos seguidores, mijo. A la luz de la Biblia, Jesucristo es Dios. Santa Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Fueron palabras del mismo Espíritu Santo. ¿Ya? Ok, perfecto, Betty. Muchas gracias por tu respuesta. Y pasamos a tu última pregunta, Betty. Entonces, puedes formular tu pregunta. Adelante. Eduardo, con todo el amor del mundo y con el amor que le tienes a Jehová, en el vientre de María Santísima, ¿estaba Jesucristo verdaderamente hombre y estaba Jesucristo verdaderamente Dios? ¿O la divinidad de Jesucristo fue cuando ya nació, cuando ya creció? Repito la pregunta. En el vientre de María estaba Dios hombre y Jesucristo, Dios. Esa es mi pregunta. ¿Entendiste la pregunta, Eduardo? Sí. Perfecto. Entonces tienes 3 minutos a partir de este instante. Adelante. Betty tiene que entender algo muy claro. Y es que la naturaleza de Cristo humana era finita, pero la deidad estaba en todas partes. Por ejemplo, él cuando se encuentra con Natanael, él ve a Natanael en un lugar donde su naturaleza humana no estaba. Así que la naturaleza humana estaba en el vientre de María y la divina estaba en todas partes, ¿ves? Absolutamente en todas partes. Esa es mi respuesta, porque Él es Dios sobre todas las cosas y Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Así que no solo en el vientre de María, estaba en todos lados. Esa es mi respuesta. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. A partir de este instante, me permiten, voy aquí a configurar. Cada uno de ustedes tendrá 5 minutos. ¿Perdón? A partir de este instante, cada uno de ustedes tendrá 5 minutos para sus conclusiones. Vamos a empezar con Eduardo. Eduardo, ¿estás listo? Ready. Adelante. Betty no pudo exponer absolutamente nada que probara que María era madre de Dios y tampoco refutó mis argumentos, se enredó, estuvo nerviosa, pero yo le invito a hacer otro debate para que pueda verdaderamente exponer lo que ella cree, y a cualquier católico le invito a que refute mis argumentos iniciales, al mismo Rodrigo Calvo, Marró, Peraguido, cualquiera que refute mis argumentos iniciales. Ella dice que, ella mismo dijo que ella entendía que Elizabeth no sabía que era Dios, pero dice que el Espíritu Santo sí lo sabía. Claro que sí, pero el Espíritu Santo revela lo que Él quiere en la medida que Él quiere. Él sabe todas las cosas, pero todas las cosas le fue revelado a todo el mundo, ¿verdad? A Pablo le fue revelado el Evangelio a los gentiles y no le fue revelado a Judas, por ejemplo, no le fue revelado, y eso no quiere decir que el Espíritu Santo lo supiera. Ahora, tú dices que Isaías 7:14 prueba de que todos sabían que Jesús era Dios. Pregúntale a un judío si él piensa eso. Tienes que saber que Emmanuel
significa Dios con nosotros, pero eso es algo que es recurrente en todos los nombres de los israelitas. El nombre de él, por ejemplo, Natanael, también significa Dios. Josué significa Jehová salva. Entonces, ¿eso quiere decir que que Josué es Dios? ¿Eso quiere decir que Natanael, igual que Emmanuel, es Dios? No. El nombre de Dios va en todos los nombres, en la mayoría de los nombres israelitas. Eso no prueba absolutamente nada. La revelación de que Jesús es Dios viene después del Nuevo Testamento. Él dice, ¿cómo que no va a ser Dios? Si dice la Biblia que él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era el papel del Mesías, no de Dios. Dios siempre había estado con Israel. Ese era un papel mesiánico. ¿Ok? Entonces se estaba hablando del Mesías. Me acabas de probar que lo que Lucas estaba tratando de probar era que Jesús era Señor como Mesías. Bueno, tú dijiste algo de que tu mamá no sabe que ibas a ser enfermera, pero igual eres tu mamá. Eso no sé por qué lo dijiste. Pero igualmente no sabe que tú ibas a ser enfermera. Sobre lo que adoraron, yo te probé que Juan también adoró al ángel en el libro del Apocalipsis. Tú dices que como María y todo el mundo que estaba ahí no le gritaron idólatra. Betty, a la otra vez, yo creo que te soplaron ese verso, porque tú no sabías dónde estaba, porque eso ocurre dentro de un bote, Betty, no delante de mucha gente. Tú dijiste, ¿cómo es eso de que los tíos van a ser tíos de Dios? Yo no hablé de tíos, pero aún así tú dices, Jesucristo es hombre. Sí, es hombre, Betty, y por lo tanto, no solo María tiene parentesco en la carne con él. ¿Por qué razón? Por ejemplo, tú eres una mujer, eres hombre, es decir, eres un ser humano. Sí, ¿quiénes tienen parentesco contigo? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, no solo tu mamá. Entonces, porque Jesús sea hombre, verdadero hombre, eso no dice que solamente tiene parentesco en la carne con su madre. ¿De dónde sacas eso? Más bien esa premisa prueba de que tiene parentesco en la carne con todos. ¿Ok? Tú dices que Juan saltó en el vientre y eso fue símbolo de que Jesucristo era Dios. No, Juan venía a anunciar el camino ¿de quién? Del Mesías. Por lo tanto, ahí se estaba cumpliendo la promesa, se estaba cumpliendo la profecía, enderezar las sendas. ¿Ok? Entonces todo el mundo sabía que Juan era el que anunciaba el Mesías, que Elías era el que anunciaba el Mesías, y Juan venía como representación de ese Elías que anunciaba al Mesías. Ahora, anunciar a Dios lo anunciaron todos los profetas, anunciar al Mesías lo anunció uno, Juan el Bautista. Bueno, te vuelvo y te repito, Betis, te pusiste nerviosa, te comprendo, a mí también me han pasado algunos debates, y así que te doy la oportunidad de nuevamente que puedas exponer. Ahora, por favor, no solo descalifique, tú no sabes que está la cosa, dedícate al menos a responder alguna de mi argumentación en estos 5 minutos. Aprovéchalo, por favor, que la gente escucha. Bueno, bendiciones y aquí concluyo mi tiempo. Perfecto, Eduardo, te quedaron 20 segundos. Entonces, vamos a pasar en este momento a los 5 minutos de conclusiones de Betty Valenzuela. Betty, sí. ¿Estás lista? Es que puedes empezar Eduardo cuando dice no probó absolutamente nada, él ya, o sea, es con lo que él se saca la pobre criatura. Te digo que Lutero se ha de estar revolcando en la tumba, que al decir tú que los apóstoles no sabían que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era Dios. Pobre Lutero. Ahora, entonces en mis preguntas te pregunté, en el vientre de María Santísima estaba Jesucristo hombre y Jesucristo Dios, y tu respuesta es la mejor que has dado, Eduardo. Dijiste sí. La divinidad de Cristo está en todas partes. Gracias, Eduardo. O sea que María es madre de Jesucristo hombre y María madre de Jesucristo Dios, porque tú acabas también de decir que la divinidad de Cristo está en todas partes. Y en todas partes significa que también estaba en el vientre de la Virgen María.
Gracias. Ahora, tú dices que yo no probé nada. Te compro la premisa, no probé nada. Pero tú sí lo probaste, Eduardo. Gracias. Yo creo que a partir de hoy tus seguidores no te van a dar diezmo más, mijo. ¿Ok? Porque acabas de decir que sí, que está en todas partes. También te pregunté que cuando el niño saltó de gozo por el Emmanuel Dios o por un señor cualquiera. Y me diste la razón. Dijiste, no fue un señor cualquiera, fue Dios. Gracias, Eduardo, porque las dos preguntas, saltó de gozo por Dios, hijo. Ahí está el video. Si te retractas, no se va a poder borrar, mijo, porque Rodrigo lo está retransmitiendo en su canal. También que dijiste, dices que sí, que Isabel se refería a Dios. Primero dijiste que no, y luego ya te retractaste, perdón, y eso es bueno, porque te dije arrepiéntete y pídele perdón a Jehová y te arrepentiste, Eduardo, gracias. Primero dijiste que no y luego dijiste que sí, eso es bueno. Ahora, dices, ay, Eduardo, tú dices que aquí otra vez te vuelves a contradecir. Primero dices que sí, y luego aquí me estás diciendo que el Emmanuel no prueba que se refiere a Dios. Eduardo, Gálatas 4:4, Eduardo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ay, no. Qué vergüenza contigo. Primero dices que el Emmanuel sí es Dios y luego dices que el Emmanuel que no prueba nada que es Dios. También dices tú que los judíos no saben que el Mesías es Dios. Eduardo, bueno, me uno a tu premisa. Los mesiánicos no saben que el Mesías es Dios, Eduardo, pero tú lo sabes. ¿Verdad que Jesucristo es Dios? ¿Ya lo dijiste que sí? Ya deja todos los mesiánicos, mijo. Jesucristo es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Lo de mi mamá. ¿Por qué te dije lo de mi mamá? Porque tú en tu exposición dijiste que María es solamente madre de Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque María no le dio perdón, porque tú dices que María no le dio el alma a Jesucristo y tienes razón y eso también yo lo pienso. La divinidad no se la dio María Santísima a Jesucristo. Mi alma de Betty Valenzuela, mi espíritu, no me lo dio mi mamá, Eduardo. Por eso no se puede decir que mi mamá es solamente la mamá del cuerpo de Beatriz. Mi mamá es mamá, con Beatriz entera, así como estoy, aunque mi alma y mi espíritu me la haya dado Cristo. Así es que no sé cuánto me queda. Tengo muchos textos bíblicos que darte, pero Rodri, ¿cuánto me queda? Aquí termino mi conclusión. Me entregaste el debate. 45 segundos. Ok, Eduardo, gracias. Aceptaste que en el vientre de María Santísima estaba Jesucristo hombre y Jesucristo Dios, y María es madre de Dios. Gracias, Eduardo. Tú fuiste el que lo dijiste. Yo no, yo perdí el debate, pero lo ganaste tú. Gracias. María es madre de Dios y madre de Jesucristo hombre. Gracias. Perfecto. Te quedan 20 segundos. Muy bien. Damos por terminado este debate. Muchísimas gracias a todos. Recuerden darle like al debate, hacer sus comentarios, compartirlo, porque compartiendo estos debates ustedes también están evangelizando. Y vamos a despedir aquí a nuestros panelistas debatientes. Y vamos a iniciar con Betty Valenzuela, pues porque estamos directamente en el canal de Eduardo. Entonces, para que él termine la transmisión. Adelante, Betty, con tu despedida. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Me gustó mucho este debate. Yo la verdad escribo muy feo. No sé, la verdad es que ni yo misma me entiendo. Pido disculpas por eso. Escribí muy rápido y ese es mi gran problema. Escribo peor que un médico. Entonces, pues yo quiero agradecerle a Eduardo, que para mí siempre me ha tratado muy bien, siempre ha sido un hombre muy educado. Tu micrófono, Rodrigote. Rodri.
Eduardo, muchas gracias por tu educación. A mí siempre me has tratado muy, muy bien y me gusta mucho tu forma de ser. También me gusta mucho la forma de ser de tu esposa. Le mando un gran abrazo y un saludo. Que Dios me los bendiga a los dos. Y pues a Rodri, gracias por su tiempo. Gracias, Rodri. Dios te bendiga por tu tiempo. Y quiero saludar aquí bien rapidito a Elsa Guevara, a Víctor González, a Rafael Antonio, a Daniel Fernández, ¿a quién? A a Miguel Greg, bueno, a mi hermanito Garro, a mi hermanito Daniel Colmenares. También le mando un gran saludo a los dos sacerdotes que tenemos ahí, que no estamos solos. A Blanquita Godínez también, a Renecito Torres, a Maxito Rope, también besotes a Maxito, a mi hermanito Giovanni Hernández, hermoso. Y bueno, gracias a todo mundo y sigo aquí contigo, Eduardo, muchas gracias. Bendiciones. Bueno, Eduardo, tu despedida. Ok, bueno, primeramente, gracias a Dios Todopoderoso que me ayuda siempre, que defiendo y expongo la palabra de Dios y la fe que practico. Gracias a Rodrigo Calvo por haber moderado este debate. Gracias a Betty Valenzuela por haber participado en este debate. Yo siempre respeto a todo el que defiende su fe de una manera educada, como pues es lo que cree, y yo eso lo respeto siempre, ¿verdad? Así que pues esto es un debate teológico y nada, absolutamente nada personal. Gracias a todos los que están aquí apoyándonos, todos los que van a compartir, le van a dar manito hacia arriba a este video, también los que nos están viendo en el canal de Rodrigo. Dios le bendiga a todos y no se vayan, ¿verdad? Porque cuando termine el debate abrimos otro video para conversar. Vale, Eduardo, muchas gracias por la invitación, a Betty también por invitarme a moderar. No siendo más, que el Señor Jesucristo les bendiga. Que viva Cristo, Rey. Bye, bye. ¿Listo?